Universidad de las Fuerzas Armadas ESP. Fundamentos de circuitos eléctricos. Informe del laboratorio número 6. En esta ocasión les vamos a explicar sobre el teorema de la máxima transferencia de potencia. El grupo está conformado por Mera Eric, Kilombaquín Lenin y Vallejo Keith. Entonces, tenemos que saber que el teorema de la transferencia máxima de potencia establece que una fuente de voltaje dada transfiere la máxima transferencia de potencia a una fuente de carga cuando la resistencia de carga RL, en esta tenemos aquí RL, es igual a la resistencia interna de la fuente RS, que viene a ser 1.2 kiloohmios. Entonces, pero si la fuente de carga tiene un valor mayor o menor que la resistencia interna, por concepto, la potencia transferida no va a ser la máxima. Entonces, para calcular este circuito hacemos uso de tres fórmulas. La fórmula del divisor de corriente al ser un circuito en serie, la fórmula de corriente de la ley de Ohm y la fórmula de la potencia. La fórmula de la corriente de la ley de Ohm, igualmente la resistencia, sumamos la resistencia interna de la fuente más la resistencia de carga al ser un circuito en serie. Y la potencia que nos dice que es la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces, para resolver este circuito nos han dado varias resistencias de carga. Lo que tenemos que hacer es ir reemplazando cada resistencia de carga en el circuito y obtener los valores de corriente, voltaje y potencia. Como podemos evidenciar, la resistencia interna de la fuente y la fuente de voltaje va a ser el mismo para todos los circuitos. Lo único que varía es la resistencia de carga. Entonces procedemos con la primera resistencia de carga, que nos dice que es 220 ohmios. Calculamos la corriente, usando la fórmula de la ley de Ohm, que nos dice que la fuente de voltaje es igual a la resistencia interna de la fuente más la resistencia de carga. Reemplazamos datos, 15 vatios que es la fuente de voltaje sobre 1200 ohmios, que es lo mismo a 1.2 kiloohmios, más 220 ohmios, que viene a ser la resistencia de carga. Ya, ahora obtenemos el voltaje mediante la fórmula del divisor de voltaje. Nos dice que la resistencia de carga sobre la resistencia interna de la fuente más la resistencia de carga por la fuente de voltaje. Igualmente reemplazamos datos. 220 ohmios sobre 1200 ohmios más 220 ohmios por 15 vatios. Nos da un valor de 2.32 vatios. Habiendo calculado esto, procedemos a calcular la potencia, que nos dice que es la corriente al cuadrado por la resistencia de carga. Entonces reemplazamos 10.56 al cuadrado, que fue lo que obtuvimos en corriente, por 220 ohmios, que es la resistencia de carga en esta ocasión, nos da un valor de 24.532,992 watts. De igual manera, para las demás resistencias de carga, el proceso viene a ser el mismo. Lo único que varía es la resistencia de carga. En esta ocasión es 470. Podemos evidenciar el mismo proceso, dándonos una corriente de 8.98 miliamperios, 4.22 vatios y 37.900,988 watts. Podemos verificar que el proceso es el mismo para todas las cargas: 180 ohmios, 220 ohmios, 1000 ohmios y 1500 ohmios. Y las últimas cuatro cargas, que vienen a ser de 1800 ohmios, 2200 ohmios, 3900 ohmios y 4700 ohmios. Lo único que varía es la resistencia de carga, mientras que la resistencia interna de la fuente y los vatios en esta ocasión vienen a ser los mismos. Ahora lo que procederemos a hacer es ir al simulador Tinkercad para verificar todos estos valores obtenidos mediante una práctica. Bueno, ahora hemos venido al simulador Tinkercad para realizar el mismo circuito de forma práctica que lo realizamos anteriormente de forma teórica y verificar los valores obtenidos. Entonces, para este circuito lo que necesitamos es un suministro de energía, dos resistencias, dos multímetros y un protoboard. Las resistencias son la resistencia interna de la fuente y la resistencia de carga. Entonces, lo que procedemos a hacer primeramente es a dar valores a las resistencias. Como vemos aquí, la resistencia interna vale 1.2 kiloohmios. Entonces, le damos valor de 1.2 kiloohmios. Y la resistencia de carga va a ir variando según todos estos valores que tenemos en la tabla. En este caso, la primera que nos da es de 220 ohmios. Entonces, reemplazamos aquí 220 ohmios. 220 ohmios. Listo. También debemos dar valor a la fuente de voltaje. En este caso nos dice que es de 15 voltios. 15 voltios. Listo. Una vez realizado esto, procedemos a armar el circuito. Entonces conectamos la fuente de voltaje al protoboard.
positivo, positivo, y negativo con por presentación no afecta nada al circuito, le damos colores de negativo y positivo, negativo negro y positivo rojo. Como digo, esto no afecta nada al circuito, es más por presentación, código de colores que saliendo. Ya, y luego de esto procedemos a colocar las resistencias en el protoboard. Colocamos la resistencia interna de la fuente y la resistencia de carga. Listo. Ahora vemos el circuito y lo vamos armando. Nos dice que del lado positivo de la fuente de voltaje va al primer polo de la resistencia. Entonces, el lado positivo de la fuente de voltaje va al primer polo de la resistencia. Luego la resistencia interna de la fuente va a la resistencia de carga. Colocamos la resistencia interna de la fuente a la resistencia de carga. Y de ahí de la resistencia de carga al lado negativo de la fuente de voltaje. Al lado negativo de la fuente de voltaje. Entonces este vendría a ser el color negro porque va al lado negativo. Listo, entonces como nos pide calcular la resistencia de carga, desconectamos este cablecito y conectamos el amperímetro y el multímetro. No olvidar que este multímetro lo ponemos en amperios para calcular la corriente. Entonces lo que procedemos a hacer es a conectar los multímetros al circuito. Entonces como sabemos el amperímetro va en serie, entonces ponemos en serie carga. Y el voltímetro va de forma paralela al circuito. Entonces le ponemos rojo por acá, sería rojo, y negro por... Listo, sería color negro. Una vez realizadas todas las conexiones, procedemos a iniciar la simulación y vemos los valores que obtengamos. Le damos a iniciar simulación y vemos que nos da un valor de 10.6 miliamperios y 2.32 voltios. Estos valores reemplazamos en esta tabla que tenemos acá para verificar la potencia. Entonces nos dice que nos da un valor de 10.6 miliamperios y 2.32 voltios. Y vemos que nos da una potencia de 24.719,2 watts. Podemos verificar que los resultados son muy parecidos a los que obtuvimos teóricamente, con un pequeño margen de error. Entonces ahora lo que hacemos es la misma, reemplazar la resistencia de carga para obtener los siguientes valores. Entonces la siguiente resistencia de carga nos dice que es de 470 ohms. Cambiamos aquí por 470 ohms. Y iniciamos la simulación. Como ya vimos anteriormente, el circuito es el mismo para todos, lo único que cambia es la resistencia de carga. Entonces, en el mismo circuito iniciamos la simulación y nos da un valor de 8.98 miliamperios y 4.22 vatios. Nos vamos a la tabla. 8.98 miliamperios y 4.22 voltios. 4.22 voltios. Y nos da un valor de 37.900,988 watts. Ahora nos vamos al Tinkercad y cambiamos la resistencia de 470 por una de 680. Detenemos la simulación y cambiamos 470 por 680 ohms. E iniciamos la simulación. Ya nos da un valor de 7.98 miliamperios de corriente y 5.43 voltios de voltaje. Entonces vamos a la tabla y reemplazamos estos valores. 7.98 miliamperios y 5.43 voltios.
y nos da un valor de 43.302,672 watts. Esa es la potencia. Vamos otra vez al circuito y cambiamos la resistencia de 680 ohms por una de 820 ohms. Cambiamos 820 ohms. Uno de 743 miliamperios de corriente y 6.09 voltios de voltaje. Y 6.09 voltios. Nos da una potencia de 45.268,018 watts. De igual manera nos vamos a cambiar la resistencia de 820, cambiamos por 1000. Y vemos que nos da un valor de 6.82 miliamperios y 6.82 voltios. Vamos a la tabla. 6.82 miliamperios y 6.82 voltios. Nos da una potencia de 46.512,4 watts. Entonces nos vamos, cambiamos la resistencia. Ahora por la de 1000 nos da de 1500. Vamos a cambiamos 1000 por 1500. Nos da un valor de 5.56 miliamperios y 8.33 voltios. Y 8,33 voltios. Nos da un valor de 46.370,4 watts. De igual manera hacemos con la de 1800, tenemos 1500 por 800 y nos da un valor de 5 miliamperios de corriente y 9 voltios. Vamos acá 5 miliamperios y 9 voltios. Esto nos da un valor de 45.000 de potencia, nos da 45.000 watts. Realizamos lo mismo con 2200, vamos con 200 por 2200 y nos da un valor de 4.41 miliamperios y 9.71 voltios. Y 9.71. Listo, con esto nos da un valor de 42.980.08 watts. Como podemos ver, la corriente ha ido menorando en cada resistencia. Ya vamos a ver por qué. Y ahora vamos con 3900. A ver, aquí es 3900. Vamos, 2.94 miliamperios y 11.5 voltios. 2.94 miliamperios y 11.5 voltios. Nos da una potencia de 33.710.04 watts. Y por último, la de 4700 que tenemos aquí, la resistencia por una de 4700 ohms. Un valor de 2.54 miliamperios y 11.9 voltios. 2.54 miliamperios. Y 11.9 voltios. Y nos da un resultado de potencia de 30.322,52 watts. Entonces aquí tenemos la potencia calculada experimentalmente mediante la corriente y la resistencia de carga. Para ver cuál es la transferencia máxima de potencia, nos vamos y vemos cuál es el mayor valor que nos dio. Entonces, vemos que aquí el mayor valor está aquí entre 1000 y 1500 de resistencia, entre de 1000 ohms y 1500 ohms. Entonces vemos que sí se cumple el teorema de máxima transferencia de potencia.
ya que la resistencia de carga está igual a la resistencia interna de la fuente. Como vemos aquí, la resistencia interna de la fuente valía 1.2 kilo ohms y la resistencia de carga, la máxima transferencia de potencia, está entre 1 kilo ohm y 1.5 kilo ohms. Entre estas dos está el de 1.2 kilo ohms. Como podemos ver, la transferencia máxima de carga sí se cumple en este circuito. Muchas gracias, espero lo hayan podido entender y les haya gustado.